Padre Cristo, hermanos, sean bienvenidos todos mis amigos también a esta nueva enseñanza. Quiero hablar del capítulo 1 de Hechos, versículo 8. La escritura en el nombre de Jesucristo dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien, esta es la escritura para esta ocasión y quiero dar a conocer el título. Quiero hablar del Espíritu Santo y espero sea de edificación para sus vidas en el nombre de Jesucristo. Y me voy a introducir al mensaje y voy a iniciar diciendo que la palabra espíritu aplicada a Dios es la palabra que se encuentra en el hebreo y se pronuncia o se escribe ruah, ruam, que traduce viento. Esto es lo que significa. En el griego es la palabra pneuma, que traduce soplo o viento. Ve usted esta palabra que significa viento o soplo, que se le aplica al Espíritu de Dios. Sencillamente porque es invisible, porque no se puede ver, pero sí se puede sentir. Eso lo podemos explicar de esta manera breve. Y vamos a darle una porción bíblica, un fundamento, y sencillamente lo vamos a encontrar en San Juan 4:24. Ahí dice la escritura: Dios es espíritu. Por su naturaleza, mucha atención, por su naturaleza, pues es espíritu, no se ve, es como el viento, se siente, pero no se puede mirar. Pero también por su moral, Él es santo. Esto aplica a que Él es el Espíritu Santo. Y esto lo deja claro, que Él es el Espíritu Santo. También Él es el Padre. ¿Por qué? Porque Él es el que engendra. Porque Él es el que engendra. Bueno, vamos así rápidamente a recordar Isaías 64:8. Él es nuestro Padre, nosotros somos barro en sus manos. Y bueno, así de esta manera vamos a continuar. Él es el autoexistente. También Él es el eterno presente. Siempre ha sido el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu creador, el Espíritu que ha hecho todas las cosas. Muy bien. Pues hay muchas escrituras que nos pueden respaldar en cuanto a esto, pero vamos a continuar. Él es invisible, Él es inescrutable, no se puede averiguar, no se puede comprender. Él es insondable porque es profundo. Él es indivisible, no se puede dividir. Él es incomparable. También es omnipresente. Él está en todo lugar y esto incluye cada uno de nosotros, está en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces no podemos pues nada, debatir más aquí porque está bien claro. Vamos a avanzar. Podemos nosotros concluir que el Espíritu Santo es nuestro Dios y también es nuestro Padre. Se manifestó en carne, vimos su gloria como la del unigénito, Hijo de verdad. Entonces aquí nosotros podemos mirar a Jesús, ¿verdad? Y estoy hablando del Espíritu Santo. Estoy hablando lo que Jesús consideró cuando Él ministró del Espíritu Santo. Vea usted, vamos a recordar cuando Jesús andaba en Jerusalén, en la fiesta de los tabernáculos y en otras ocasiones, en muchas ocasiones más,
¿verdad? Él ministró ahí, pero quiero irme a este punto. Jesús habló del Espíritu Santo en la fiesta de los tabernáculos. Tenía una duración de 7 días esta fiesta, donde hacían enramadas, salía las familias a los patios, hacían una enramada y ahí ellos por 7 días vivían y hacían todo ahí. Entonces celebraban y recordaban de esta manera, también enseñaban a las nuevas generaciones que sus padres eran errantes, vamos a decir así en cierta manera, eran como peregrinos que anduvieron 40 años en el desierto. Esto es lo que significaba, esto es lo que ellos recordaban en esta fiesta de los tabernáculos. Y ahí es donde el Señor está presente y está hablando en esta fiesta, donde los judíos estaban celebrando y recordando este hecho, este evento. Y también cuando los padres de ellos en el recorrido de Egipto a Canaán, pues pudieron beber de la roca, ¿verdad?, que el Señor les dio agua a través de ella. Muy bien. Pero en esta fiesta muy importante yo quiero traer a ustedes lo que Jesús habló en este último día de la fiesta. Y lo vamos a encontrar en San Juan 7:37. Dice la Escritura que en ese último día de la fiesta, el Señor dijo estas palabras muy importantes. Puesto de pie, Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Él estaba presente hablando con ellos en ese momento, en este capítulo de San Juan 7 y del 7, y luego hay más escrituras donde él está hablando este tema. Más adelante lo vamos a seguir señalando en el nombre de Jesucristo. Entonces estamos diciendo que Jesús habló respecto al Espíritu Santo. Pero quiero decir algo más. El Espíritu Santo, este es un punto doctrinal para la iglesia. Este punto doctrinal está señalado en algunos pasajes bíblicos y quiero señalarlos únicamente. San Juan 7, 37 al 39, San Juan 14, del 15 al 26, San Juan 15, los versículos 26 y 27, en San Juan 16, del versículo 7 al 15, en San Juan 20, del versículo 21 al 23, en Lucas 24, versículos 47 y 49. Bueno, entonces estos pasajes están en su momento en vida, pero también hay otros textos que se dan después de que Él ha resucitado. Y así hay más, pero vamos nada más a quedarnos con estos para poder avanzar y no entretenerme. En este punto doctrinal, el Señor lo ha señalado este tema porque es fundamental para la iglesia que conozca y pueda vivir la vida del Espíritu. Este evangelio, entonces, se ha escrito, hablando del evangelio de San Juan, se ha escrito cuando ya la iglesia fue formada, pero hay que recordar que es muy importante para nosotros no pasar por alto que fueron dicho estas palabras antes que la iglesia fuera formada. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia la instaba apenas el Señor, la estaba apenas formando, estaba apenas trabajando en ella, y Él había dicho en una ocasión: sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces, así es que esta información, este plan, este propósito del Señor.
Fue dicho entonces antes de la formación de la iglesia estas palabras, pero llegó el momento en que este pueblo pues ya se formó y se consideró iglesia. Entonces, aquí podemos nosotros ver este texto de San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y luego dice, y yo, dice Jesús, le amaré y me manifestaré a él, hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque acuérdense que él asciende, pero luego se manifiesta, viene una vez más a ellos. Cuando él llega a nosotros, nos constituye testigos, porque él es el Espíritu de verdad del cual nosotros ignoramos, pero un momento en que se ha manifestado a nosotros, le hemos podido conocer y de él damos testimonio, así como lo hicieron nuestros hermanos de la iglesia primitiva. Hasta el momento, nosotros ahora, en este tiempo que nos ha correspondido vivir, somos los que tenemos esta responsabilidad de dar testimonio de él. No solo en Jerusalén se dio testimonio de él, no solo en Judea ni en Samaria, sino también hoy en nuestros días, en este lugar donde usted se encuentra, usted puede dar testimonio de este hecho. También en África, en Asia, en América, en Oceanía y en todas partes del mundo se puede testificar de este principio, de este evento, porque Él es el Dios que ha resucitado y nos ha dado de su Espíritu Santo y nos ha dado este privilegio de representarle y dar testimonio de Él. Dice la Escritura que el Espíritu Santo ha dado lenguas, pero también ha dado profecías. Y se ha manifestado en inconversos, así como en nosotros los convertidos, los que somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Pero quiero decir algo que en la práctica, que en la vivencia, en el pueblo se mira. Y quiero decir que las lenguas es por señal a los incrédulos. ¿Por qué digo esto? Porque son lenguas que hablan gentes que no son cristianos. No sé si usted ha podido ver este evento, alguna ocasión, este ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento en la profecía de Joel. Joel profetizó y dijo que en los postreros días, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando Él dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, aquí está incluido la gente que van a los templos, que van a las enseñanzas, que van a las oraciones. Y el Señor, pues le place derramar su espíritu ahí y llenarlos y hacerlos hablar en lenguas. Y se cumple esta palabra que está escrita aquí en Joel capítulo 2 y versículo 28. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero aquí hace una separación, dice también, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Y esto es para nosotros, los que somos hijos de Dios. Debe usted entender que no todos, por el hecho de que vivimos, somos hijos de Dios. Solo los que hemos aceptado, los que hemos creído en su nombre y le hemos recibido en nuestro corazón. Esto está haciendo la diferencia de que somos reconocidos hijos de Dios, y los otros pues solo quedarían en la condición de criatura o creación de Dios. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace falta? Hablando de las personas que hablaron en lenguas, que son inconversos, que no son convertidos, que no son el pueblo de Dios, ¿qué es lo que les hace falta a ellos? Aquí lo único que ellos tienen es que está la evidencia de que Jesús está con ellos, se manifestó a ellos,
está con ellos, pero lo que les hace falta es que el pecado sea quitado, sea perdonado, sea lavado, esta alma sea limpia para que el templo esté en condiciones de recibir el Espíritu Santo y pueda habitar en ellos. Entonces queda claro que Dios está para darles servicio y para darles de su salvación, pero hace falta que ellos reciban y que el pecado sea quitado y habite entonces el Señor en ellos y permanezca en sus vidas. Amén, hermanos, así es. Amén, amigo. Usted debe de interesarse y poner atención a esto para que pueda recibir el perdón de sus pecados. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto este punto, esta plática que estoy teniendo con ustedes, este hecho, este evento? ¿Cuántos lo hemos visto? Yo creo que hay muchos. Entonces vamos a avanzar, porque es fiel el Señor, cumple su palabra y se deja ver. Pero la lengua en los creyentes trae la profecía y también trae la evidencia de que el Espíritu Santo está en el creyente, está habitando en su templo, en su cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Y ahí es como vemos nosotros que el Espíritu Santo entonces trae de su fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Dice la Escritura en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, el apóstol Pablo nos enseña y nos lo ha dejado escrito ahí, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, entonces el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas precisamente estoy hablando de los creyentes, de los hijos de Dios, de los que somos miembros del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo ha venido a nosotros precisamente para morar en nosotros. Si usted revisa la Escritura en San Juan 14, 16, ahí va a encontrar que Él ha venido para morar con nosotros para siempre. Y también dice que Él ha venido con otro objetivo más, que es enseñarnos todas las cosas. La venida del Espíritu Santo a nuestras vidas trae propósitos, trae algunas evidencias, algunas cosas por cumplir, y entre ellas está también recordarnos todo lo que Él nos ha dicho, nos ha enseñado, nos lo ha dicho a través de la lectura, a través de las enseñanzas. Eso nos lo viene a recordar también. Está en San Juan 14, 26, San Juan 15, 26, 27, dice que nos viene a visitar también para quedarse, pero también para hacernos testigos, y que podamos nosotros dar testimonio de Él. Fíjese usted nada más qué importante es que el Espíritu Santo esté en la vida del creyente. También ha venido para guiarnos. San Juan 16 y versículo 13, Él dice, es el que nos va a guiar a toda verdad y nos va a ayudar para que no hablemos de nuestra propia cuenta, sino que hablemos su palabra, lo que Él quiere que hablemos, el mensaje que Él quiere que la gente y el pueblo sepa. Entonces eso es lo que nosotros vamos a testificar, a dar testimonio, porque somos sus testigos, le conocemos. Y entonces Él está interesado en que usted conozca su palabra y se aparte del pecado y conozca la salvación que está indicado, que se encuentra en el nombre, en la invocación del nombre de Jesucristo. También viene para que nosotros seamos convencidos del pecado, seamos convencidos de justicia y de juicio. Dice la Biblia que el enemigo, Satanás, ya ha sido enjuiciado. Él ya tiene fecha, él ya tiene su juicio y ya está destinado para irse a la eternidad, al lago de fuego. Pero usted tiene una oportunidad de salvar su alma, de buscar a Dios. El Señor también ha venido para que nosotros seamos enseñados para adorar al Dios verdadero, para congregarnos y vivir una vida de comunión con Dios y con nuestros hermanos, y también en santidad
y esperando esa venida gloriosa de Dios, porque Él va a venir en un momento que no esperemos. Hay que velar, es muy importante que estemos atentos a esto. Quiero decir algo más. ¿Dónde nació la iglesia? Entonces se habló por primera vez en lenguas. ¿Dónde visitó el Espíritu Santo a su pueblo? Bueno, esto sucede aquí en el Nuevo Testamento y dice la Biblia ahí en la Escritura que es en su inicio es en Jerusalén, en el aposento alto, con una membresía de 120, donde ahí el Señor se hace presente en medio de dos eventos muy importantes y fundamentales. ¿Cuáles son estos eventos? Es el derramamiento del Espíritu Santo, que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas o en nuevas lenguas, porque ahí es donde el Señor hace notar la presencia, donde el Señor hace pues el milagro de que podamos hablar otros idiomas, ¿verdad? Sin la necesidad de que se nos enseñe, pues, sino que de repente nuestra lengua cambia porque el Señor así ha querido y nos lo ha permitido vivir y experimentar, y entonces podemos hablar otros idiomas en el nombre de Jesucristo. Bueno, en medio de este ambiente y otro más, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo. Este bautismo corresponde a lo que se conoce el bautismo en agua, invocando el nombre de Jesucristo. Entonces aquí nace la iglesia en esta fiesta llamada el Pentecostés. En el tiempo de esta fiesta del Pentecostés, ahí es donde nace entonces la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús vino a formar, la iglesia de su nombre, la iglesia que invoca su nombre y que tiene su nombre y que conoce su nombre y que testifica de su nombre y que da testimonio de él, en el nombre poderoso de Jesucristo. El Pentecostés significa 50 días. Vamos a así rápidamente a recordar. Jesús, cuando muere y resucita por 40 días, mucha atención a esto, Él se aparece a muchos con pruebas indubitables. Él aparece definitivamente en muchas ocasiones, pero anda 40 días haciendo demostraciones de que Él tiene la autoridad y que Él cumple con su palabra. Él lo había dicho, iba a resucitar al tercer día, pero también les ordenó que no se fueran de Jerusalén y que permanecieran en ese lugar donde lo recibieron en el aposento alto, y esto pasó por 10 días y se cumplieron los 50 días. Ahí es donde se está entonces englobando, se está señalando el Pentecostés 50 días, es lo que significa 50 días. Entonces son los 40 días que Él resucitó, más 10 días que Él ascendió al cielo y que los discípulos permanecieron en ese aposento alto para recibirle. Y en ese día del Pentecostés, en esa fiesta, ahí lo recibe el Señor. El pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo ahí practican 7 fiestas. Quiero hablar nada más de ellas, así que es la Pascua y que es la fiesta también de los panes sin levadura, que es la tercera fiesta, es la de las primicias. La cuarta es donde Él se derrama su espíritu, es en el Pentecostés. Y falta la fiesta de las trompetas, que en esta fiesta se considera el recogimiento de la iglesia, y falta el día de la expiación, que es cuando Israel es perdonado, que sale de la gran tribulación salvo, porque el Señor lo ha prometido y lo va a salvar a Israel. Entonces tenemos estas fiestas. Jesús muere en la Pascua y Jesús entonces representa los panes sin levaduras en esa fiesta, y en las primicias está hablando de su resurrección al tercer día, ¿no? Que es lo primero, es el primero que resucita, y esto es lo que representa en esta fiesta el Señor. Entonces podemos concluir ampliamente que Jesús en la fiesta de los tabernáculos vamos a decir que
que haya tenido entre los 30 y 33 años que él anduvo ministrando en estas fiestas. Bueno, pero en un día de estos fue cuando él habló del Espíritu Santo. Y entonces voy a decir esto muy importante porque lo considero así. Del pesebre de su nacimiento hasta esta fecha de esta fiesta del Pentecostés, hasta ahí el Señor se consideró unigénito, era el único Hijo de Dios. Pero a partir del Pentecostés, hasta la plenitud de los gentiles, hasta que la iglesia sea tomada y sea llevada al cielo, hasta ahí se considera el primogénito, porque ya nosotros pasamos a ser también hijos de Dios. Bueno, yo creo que sí se entiende este propósito y podemos avanzar, podemos seguir a la parte que corresponde, pues ya casi para terminar, pero quiero decir que estamos nosotros hablando de este tema porque es muy fundamental para la iglesia. Otros lugares donde la iglesia nace, ya dijimos que nació en Jerusalén, ¿verdad? Porque el Señor así les ordenó a los discípulos que no se fueran de ahí hasta que recibieran la promesa que vendría de lo alto. Y se cumplió en el capítulo 2 de los Hechos. Pero otros lugares donde nació la iglesia, dice la Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5, que les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran esperando esa promesa. Versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Verdad? Esto es lo que profetizaba Juan. Y se cumplió en el capítulo 2 de los Hechos. Entonces, aquí nace la iglesia con esta membresía que dijimos de 120, que perseveraban unánimes y juntos ahí en ese aposento en oración, hasta que el Señor se manifestó a ellos. Y así se cumplió también lo dicho por Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, y él es más poderoso que yo, él, mucha atención a esta palabra, él os bautizará, él, repito porque aquí hay mucha confusión en muchos, la palabra es clara en decir, él bautizará en el Espíritu Santo, él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Note usted también que está hablando de otro bautismo más, que es el bautismo en fuego. El bautismo en fuego significa que es un bautismo que se va a realizar con juicio, Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es uno y el bautismo en fuego es otro. Esto está por cumplirse también. El bautismo del Espíritu Santo ya se cumplió. Entonces, ¿quién es el que bautiza? Yo puedo hacer una pregunta para reflexionar y tener un entendimiento más amplio. El que bautiza es Jesús, porque el bautista aquí lo está señalando. Repase esta cita, San Juan 3:11. Él bautizará con el Espíritu Santo. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo nos va a ganar aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esta es la promesa de que donde nace la iglesia, donde nace la membresía, entonces se puede ver estas señales que el Señor ha marcado, el Señor ha dejado ver, que es el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar nuevas lenguas. Y estas son las señales que siguen a la iglesia. Donde nace la iglesia, ahí es donde se ven estas evidencias. Lugares donde nació la iglesia, vamos a ver, esto se repite también en Samaria, vamos a recordarlo, y también en Filipo, también se repite en Éfeso. Dice la Escritura en Hechos capítulo 8 y versículo 4 al 25,
que en Samaria llegó Felipe y predicó el evangelio y se bautizaban hombres y mujeres y recibían el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. También otro caso más está en Cesarea de Filipo, donde Pedro llega a los gentiles y les predica el evangelio, y los apóstoles que están también en Jerusalén vienen, imponen manos y hablan en lenguas y reciben el Espíritu Santo después que son bautizados en agua, invocando el nombre de Jesucristo. Otra evidencia más es en Éfeso, donde Pablo llega a este lugar y predica su palabra, y después de hacerle dos preguntas a ellos, recordemos que les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque eran discípulos de Juan. Entonces ellos dijeron: no, pues ni lo conocemos. Y entonces Pablo dice que les preguntó: entonces, ¿cómo fuiste bautizado? Pues en el bautismo de Juan. Entonces había una diferencia aquí. El bautismo de Juan no era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco era en el nombre de Jesucristo. Esto quiere decir que estaban mal bautizados, y Pablo los bautizó en el nombre de Jesucristo, impuso sus manos y ellos recibieron también el bautismo del Espíritu Santo y pudieron hablar nuevas lenguas. Y ahí se cumple esta palabra. Bueno, hermanos, amigos, quiero despedirme con estas citas bíblicas, y las encontramos en el capítulo 18 del Apocalipsis, versículo 4. Escucha la voz del cielo que dice: salid de ello, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado. Si el Señor ha hablado a tu vida, el consejo es que salgas y te unas al pueblo de Dios y vengas al conocimiento de la verdad. Proverbios 3, 6 al 7. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, reconócelo. Entonces, aquí Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Estábamos esperando, amado, que vengas al Señor. Mi nombre, Sergio Valdés Nieblas, me despido de ti y espero reunirme contigo pronto en el nombre de Jesucristo. Saludos para todos. Hasta luego.